siguiendo, hablando un poco de los valores, hoy día bueno, he estado hablando de esto, quiero hablar de una iglesia dependiente y quiero centrar un poco en esto, lo que he estado compartiendo estos últimos domingos, donde hablamos de nuestros valores. Nuestro primer valor, hablamos que era la palabra de Dios, ¿cierto? El segundo era el Espíritu Santo, el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también estuve compartiendo un poco acerca de la comunión, de quiénes somos, quiénes somos. Lo que cantábamos es eso, que Señor, yo no quiero escuchar otro, quiero escuchar lo que tú dices de mí. Tú declaras cuál es mi identidad. Soy hijo, soy... Eso es lo que estábamos cantando. Y yo creo que muchas veces, no tan solo en la iglesia y a nivel personal, yo creo que eh, tenemos una crisis de identidad y muchas veces esta crisis de identidad nos limita a hacer lo que Dios quiere. Es más, Satanás siempre va a atacar a tu identidad. Si tú miras la tentación del Señor en el desierto, el ataque de Satanás fue ese, sobre su identidad. Si eres hijo, a esto. Si eres hijo, a esto otro. Si eres hijo, así lo tentó. Y esa misma estrategia usa contigo y usa con nosotros. Y muchas veces, o siempre, frente a desafíos en la vida, viene esta vocecita. Pero si eres hijo, ¿por qué te pasa esto? O si eres hijo, a esto otro. ¿O no? Yo creo que los desafíos de Dios hoy día son eso, que como hijos asumamos el rol, que entendamos quiénes somos, que escuchemos de parte de Él cuál es nuestra identidad. Hay pasajes que yo creo que tanto lo he repetido que ya se los aprendieron de memoria. Romanos 8:16 dice que el Espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si somos hijos, dice somos herederos y coherederos con Cristo. Y yo hago una diferencia, que también se la he explicado, hay una diferencia entre ser heredero y coheredero. Por ejemplo, si este terreno fuera una herencia y cada uno de nosotros es heredero, si somos 50, a cada uno le corresponde una 50ª parte. Eso es ser heredero. Si somos coherederos, la figura es distinta. Yo soy dueño de todo, tú eres dueño de todo, cada uno es dueño de todo. ¿Notan la diferencia? Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos herederos de Dios, Dios es infinito, en realidad nos toca un trozo de la torta bien grande. Pero dice que somos coherederos con Cristo. Y esa figura también es tremenda, porque está diciendo que todo lo de Cristo es de nosotros. Pero hay un tema de identidad. El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos. Eso es clave para nuestra vida y eso es clave para la iglesia. No podemos pretender ser una iglesia que tenga una identidad si cada uno de nosotros no tiene claro quién es delante de Dios. Bueno, como les decía, yo creo que en este tiempo hay muchas personas que están buscando llevar a cabo la gran comisión. Anoté muchos pasajes, yo sé que se la saben. La vamos a leer. Dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si ustedes se fijan, no voy a hacer un análisis de este pasaje, pero voy a nombrar muchos pasajes de la Escritura, pero aquí hay cosas, hay detalles que son clave. Hay una demanda, en el segundo versículo dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñen todo esto. Pero ¿saben cuál es la solidez, la garantía de hacer esto? Es que dice el Señor que Él tiene toda potestad. Y en el fondo lo que está diciendo, y que lo podemos ver más adelante cuando se derrama el Espíritu Santo, hay una transferencia de poder. Y dice, como yo tengo toda potestad, por eso te envío a ti. Es una transferencia de poder. Si nosotros miramos la segunda parte y no vemos la primera, ¿saben?
tratamos de hacer las cosas por medio de nuestras fuerzas, por medio quizás de ideas, pero aquí la garantía de poder hacer todo lo que viene abajo está arriba, porque toda potestad le fue dada a Él. Por eso Él nos puede enviar. Esta figura es súper importante entenderla. En los tiempos antiguos, ustedes saben, cuando el rey enviaba un edicto, mandaba a un mensajero y iba timbrado por el sello real. En el fondo es esa transmisión de poder en la que está diciendo ahí Jesús. Quienes lo escucharon entendieron lo que él estaba diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo, por eso vayan y hagan discípulos. Si no entendemos eso, quizás podemos empezar a hacer nosotros programas, nosotros a generar cosas para ser discípulos, para llevar a cabo esta gran comisión. Pero la garantía está en que todo el poder fue dado a Él y esa transmisión ha sido dada a nosotros. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces eso es clave. Y como les digo, muchas personas están tratando de cumplir esta gran comisión y también este gran mandamiento que nos dio el Señor. Si ustedes se fijan, todo es grande en el Señor. Una gran comisión y nos da un gran mandamiento que aparece en Juan 13. Que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en la iglesia? ¿Cuántas veces ha sido quizás hasta un lema en la iglesia? Y yo me hacía esta pregunta, y yo me cuestionaba cuántas veces he estado viviendo esto de la manera en que Jesús lo está planteando. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado en ser iglesia pensando en nuestras fuerzas y no en el poder que ha recibido Jesús y que ha traspasado a nosotros? ¿Cuántas veces hemos, a través de esfuerzo humano, tratar de amarnos o aguantarnos o soportarnos? ¿Cuántas veces en nuestra lucha, si somos honestos, aquí somos personas y a veces las relaciones son, no todos tenemos los mismos gustos, todos somos distintos y eso genera muchas veces fricciones, roces. Pero aquí hay un mandamiento, es un mandamiento. O sea, es algo que me guste o no me guste, lo tengo que ejercitar. Entonces, por eso no quiero que esto sea un lema, sino que sea una vivencia personal en cada uno de nosotros. Que entendamos cuál es nuestra identidad, entendamos que Dios ha derramado todo su poder, lo ha puesto a disposición nuestra, y también que debemos esforzarnos en vivir esto, en vivir esto. Está todo dado. Nosotros somos los porfiados. Nosotros somos los que de repente perdemos nuestra identidad, escuchamos otras voces, pero está todo para ganar. Entonces es indispensable tomar en cuenta que las escrituras, especialmente el libro de los Hechos, es como, es como la fuente de información avalada por el Espíritu Santo de cómo debe ser la vida de iglesia. ¿Cómo debe ser? Los tiempos cambian, los principios no cambian. Los tiempos pasan, los valores no pasan. Y aquí podemos ir a la raíz de qué es lo que escribe. Por eso les decía, para nosotros hacer lo que queremos hacer es una necesidad, no es un objetivo principal, pero es necesario, es necesario. No me veo aquí en abril, como dice el dicho, abril lluvias mil, encerrado aquí, no es práctico. Ni tampoco cabemos adentro como comenzábamos, como hacíamos nuestras primeras reuniones. Entonces tendremos que ser objetivos en esto. Y entendiendo que la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestro llamado, quiénes somos, entendemos que la iglesia no es una organización, es un organismo vivo, como dice Pablo. Anoté estos pasajes, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo.
Aquí queremos ser su iglesia, pero eso implica que nos pertenecemos unos a otros. Pablo, me encanta ese ejemplo que da Pablo. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro se alegra, todos los demás. Esa es la vida de iglesia. Esa es la vida que queremos vivir. Debemos entender que la iglesia debe depender siempre del poder de Dios y de la palabra. No tenemos otro fundamento. Quizás vamos a comenzar a construir esto, pero les aseguro que nuestro mensaje siempre va a estar relacionado a la palabra y al poder de Dios. No vamos a hacer, como viví en muchos lados, la campaña del ladrillo. Después, no vamos a hacer eso. Nuestro objetivo es otro. Es adorar para que el poder de Dios se manifieste en medio nuestro y ser fieles a lo que la palabra está declarando para nosotros. Como les digo, anoté muchos pasajes. Mire, dice, y ahora hermano, está orando aquí, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Está hablando aquí de dos conceptos, está hablando del poder de Dios y de la palabra. No tenemos otro fundamento. No queremos construir nada si no están estos fundamentos primeramente en nuestra vida. Si no estamos viviendo esto, no tiene sentido construir un galpón o construir un edificio de 10 pisos aquí si no está esto en nuestros corazones. Esto debe ser lo fundamental en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que el éxito, por así decirlo, de una iglesia radica en ser y hacer discípulos. Es la forma en que podemos medir nuestro éxito, si se puede llamar así como iglesia, es que estamos siendo discípulos y todo lo que ello implica y haciendo discípulos. Esto también aparece ahí. Dice, está hablando Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, esto es súper importante. Jesús se lo dijo a judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, aquí hay una condicionante. Para ser discípulos tenemos que creer en la palabra y tenemos que vivir en la palabra. Muchas veces queremos ser discípulos, pero no sabemos nada de la palabra. Eso es imposible. Lo que está diciendo aquí es imposible. Y si usted mira el contexto, se lo está diciendo a judíos, a gente que conocía la palabra, a gente que conocía la escritura, a gente que tenía un conocimiento de Dios. Pero así Jesús les dice, que Jesús les dice a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si ustedes leen el capítulo más adelante, se enojaron. Los judíos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo nos estás diciendo tú que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Y si usted sigue el diálogo, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, usted haría igual como a Moisés, haría la obra de Abraham. Le digo, vuestro padre es el diablo. Así termina todo este diálogo. Entonces hay algo aquí. La única manera de ser un discípulo es permanecer en la palabra de Dios. Muchas veces, y hoy día, hay una corriente que está dejando de lado la palabra de Dios, que ya no es fundamento, que ya la palabra es relativa. O sea, yo tomo lo que me acomoda y lo otro lo desecho. Dios nos libre de eso. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. El único medio, repito, de ser efectivo como iglesia es siendo discípulo y estar haciendo discípulos. A eso hemos sido llamados, no a otra cosa. Repito, y voy a ser majadero, la construcción es un punto aparte, es una necesidad, no es nuestro objetivo principal. Tenemos que ser discípulos y nuestro esfuerzo tiene que estar concentrado en eso, en buscar en su palabra, en ser llenos del poder de Dios, en escuchar la voz de Dios que nos diga quiénes somos realmente, ser discípulos y hacer discípulos. Ese es el todo de la iglesia. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Antes de ir a la cruz, Jesús oró
al Padre por sus discípulos y pidió que sean uno. Esa fue la oración, que sean uno, con la visión de que el mundo vea la gloria de Dios a través del amor de sus discípulos. Yo me hago esta pregunta. Si el mundo nos ve, ¿estamos reflejando a Jesucristo? Porque ese es el propósito, eso es lo que está diciendo aquí. Esa era la preocupación de Jesús antes de ir a la cruz. Que se amen y que su amor sea tan extravagante que cuando los vean sepan que son mis discípulos. Sepan que son mis discípulos. Juan 17 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, aquí habla de una unidad que es sobrenatural. Como les digo, si tratamos de hacer unidades de acuerdo a gusto, no vamos a llegar nunca a acuerdo. Nuestra unidad está centrada ahí. Para que sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Mira otra vez, en la transmisión de poder, de gloria. Dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Hay una transmisión de poder, hay una transmisión de gloria. Eso es lo que está diciendo aquí. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, Dios nos ha dado poder y también dice que ha derramado su gloria con un propósito, de que seamos uno y el mundo al vernos crea que somos discípulos de Él. El deseo de nuestro Señor es que le manifestemos como Él manifestó a Dios, dándose a conocer como la puerta de entrada para llegar al Padre. Miren, aquí hay tantas cosas. Dice, así como somos uno, que el amor de ellos me refleje a mí. Anoté, como les digo, yo creo que anoté toda la Biblia. ¿Ya? Miren, Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser llamados hijos nuevamente. Si usted se fija, y si leemos entre líneas, no dice que nos dio un nombre solamente de ser hijos, dice que nos dio poder. Nuevamente esta palabra, poder, gloria. Nos dio poder a los que le recibieron, les dio poder para ser llamados sus hijos. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Qué dice después? Él, hablando de Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Y vemos muchos pasajes en la Escritura que hablan de esto. Colosenses 1:15 dicen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si usted se fija, la identidad de Cristo siempre está relacionada con reflejar al Padre. Uno de sus discípulos, en Juan 14:7, Esteban le dijo, o Felipe, o Esteban, no me acuerdo cuál, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ese mismo principio está hablando de Jesús con respecto a su iglesia. Podríamos decir, el que ha visto la iglesia, me ha visto a mí. Eso es lo que dice, en otras palabras, los versículos que vimos anteriormente. Vuelvo a repetir la pregunta. Si la gente nos ve a nosotros, ¿ve a Cristo? Es interesante. Es trágico. Sí, es trágico. Segunda de Corintios 13:18 dice algo así, también yo creo que ya se lo aprendieron de memoria, dice a nosotros que se nos ha sido quitado el velo, en la versión NTV, dice podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Dice, y el Espíritu que es Dios nos va transformando a la gloriosa imagen de su Hijo. Miren qué interesante. Dice, a nosotros que se nos ha sido quitado el velo, es decir, ya no tenemos excusa para no mirar, a nosotros que se nos ha sido quitado el velo podemos mirar y reflejar. Lo que tú miras, reflejas. De tanto mirar, reflejamos la gloria de Dios. Dice que, y el Espíritu, que es Dios, dice que en este proceso de tanto mirar, nos va transformando a la gloriosa imagen de su Hijo. ¿Saben? La vida de Jesús y nuestra vida está marcada por mostrar la imagen de Dios.
Como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. El hebreo dice que Él es la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesús. Jesús lo corrobora, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que ha visto la iglesia ha visto a Jesús. ¡Wow! A eso tenemos que llegar. A eso tenemos que llegar. Es clave entender esto. Esta es la labor que el Señor ha delegado a la iglesia en este tiempo, la de reflejar al mundo la imagen de este Dios invisible. No tenemos otro llamado. No tenemos otro llamado. Y vivir la vida de iglesia, vivir la vida de cristiano se basa en esto, en reflejar, en buscar, y de tanto buscar, de tanto estar en la presencia, nos empezamos a reflejar. Y no tienes excusa. El velo se te fue quitado. No hay impedimento para ir delante de la presencia de Dios. La versión Reina Valera dice que es como que nos miráramos en un espejo, cara a cara. En otras palabras, está diciendo que lo que miramos reflejamos, si al final es eso. Es un principio que se cumple para todo. Lo que tú miras vas a reflejar. O dicho de otra manera, lo que estás mirando se nota. Eso, lo que uno mira es un principio. De tanto mirar la gloria de Dios, empezamos a reflejar. ¿Se acuerdan de Moisés cuando subió al monte? Dice que se tuvo que poner una cambucha porque irradiaba la gloria de Dios. Por eso es lo que quiere Dios de nosotros. Imagínense si cada uno de nosotros empezara con este ejercicio de estar en la presencia y de empezar de tanto mirar, reflejar. Imagínense si cada uno de nosotros estamos en ese proceso. No sería uno solo como Moisés, seríamos muchos que reflejaríamos la gloria de Dios. Bueno, a eso nos ha llamado el Señor. Ese es el propósito de Dios con nosotros hoy día. El resultado de nuestra dependencia del poder de Dios y a su palabra será como resultado tener comunión unos con otros. Y lo puse en este sentido porque podemos tener muchas ganas de tener comunión, pero si, si no estamos cimentados cada uno en la palabra, si cada uno no está buscando de Dios, es imposible que pueda haber comunión unos con otros. Y muchas veces es más fácil tratar de esforzarse en tener comunión, en estar en buenas con todos. Es más fácil que doblar las rodillas, que estar delante de la presencia de Dios, que buscar en su palabra. Pero déjame decirte una cosa, es todo al revés. No podemos pretender tener una comunión férrea si individualmente no estamos sujetos a la palabra, si individualmente no estamos siendo llenados del poder de Dios. Es imposible. Porque ese tipo de unidad que habla el Señor es una unidad sobrenatural. Como el Padre y Él, es una unidad sobrenatural. Bueno, esa es la unidad que nos está diciendo, que ellos sean uno, como yo y tú somos uno. No depende de nuestro esfuerzo, depende de cuánto tiempo estamos exponiéndonos a Dios, de cuánto tiempo estamos exponiéndonos a la palabra. A esta palabra que dice que es una espada de dos filos que discierne lo que es del alma y lo que es del espíritu. Así dice. La palabra tiene esa virtud que penetra y te dice que muchas cosas de las que tú crees que son espirituales son del alma. Bueno, la palabra te dice, esto es del alma, esto es del espíritu. Esa virtud tiene la palabra de Dios. Y tenemos que ser día a día confrontados con la palabra de Dios. Si queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos en este tiempo. Sí, miren, anoté aquí un poco lo que usted dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Practicamos la verdad. Práctica, cosas concretas. Practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Nuestra comunión no depende, insisto, de nuestros gustos o de lo bueno que esté la adoración o me gusta ir porque la adoración no depende de esto. Si andamos en luz como Él está en luz, podemos tener comunión unos con otros. De otra manera, no. De alguna manera, en alguna instancia, si no vivimos de esta manera, va a haber un quiebre.
Lo único que podemos tener en común y que nos aferra es el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. No hay ninguna otra cosa que tengamos en común. ¿O no es así? Con mi esposa llevamos casi 34 años de casado. Eso no significa Dígalo, dígalo. que estemos en todo de acuerdo. Pero si hay algo que nos ha unido más que nunca, es nosotros este desafío de hacer cosas juntos por Dios. Les aseguro que eso ha sido lo que más ha afiatado nuestro matrimonio, en que caminamos con un propósito. Tenemos defectos, tenemos virtudes y nos reconocemos nuestros defectos, también nuestras virtudes, pero ¿saben lo que nos hace caminar? Que sabemos hacia dónde queremos llegar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cada miembro con un corazón recto y con motivos correctos necesita buscar que el reino de Dios sea implantado en el corazón. Entonces aquí no es una responsabilidad del pastor, es tu responsabilidad. Y aquí sumamos. Hay algo que yo digo siempre, los más antiguos hagan como que lo están escuchando por primera vez. Y yo hago esta lógica, si la Biblia dice que somos únicos, la Biblia dice eso, que cada uno, y dice que nos conoce por nuestro nombre, está hablando de identidad. Dios nos conoce y cada uno tiene una identidad, tiene una personalidad. Y si la Biblia dice que somos únicos, podemos asegurar que hay algo que tú haces que nadie más lo puede hacer mejor que ti. Es una lógica, ¿cierto? Si somos únicos en algo, yo soy campeón mundial. ¿Se imaginan que cada uno de nosotros logra descubrir ese potencial único que Dios te ha dado? Seríamos una iglesia de puros campeones mundiales. Explotando al máximo el don, dice que ha sido repartido mediante la multiforme gracia de Dios. A eso tenemos que llegar. Tu potencial máximo lo vas a lograr cuando descubras quién eres tú en Dios. No tratando de imitar al que está al lado, sino tú, tu identidad, tu potencial máximo. Lo vas a lograr cuando entiendas quién eres tú como persona, como individuo delante de Dios. Y saben, cuando descubra eso, va a ser la forma honesta en que tú vas a poder amar a Dios con todo tu corazón, porque vas a ser tú, con toda tu mente, porque vas a ser tú, con todas tus fuerzas. Eso está marcado por una identidad. Tu amor a Dios va a ser más verdadero en la medida en que tú entiendas y descubras quién eres en Dios. Fue muy enredado, ¿no? Eso es clave para nuestra vida. Bien, querido, hasta aquí estoy con la introducción. Vamos a empezar. No, quiero ir resumiendo un poco de lo que ya he estado hablando. Y una iglesia dependiente tiene que aprender a depender de Dios a través de la palabra. Aquí voy a condensar todo lo que he estado compartiendo este último tiempo. Un ejemplo de comunión personal la podemos ver en Marcos 14, cuando habla de estas hermanas, Marta y María, ¿verdad? Eh, cuando María se puso a los pies, Marta estaba trabajando. No estaba mal lo que estaba haciendo. Muchas veces le damos más importancia al hacer que al estar delante de la presencia de Dios. Y muchas veces escudamos, muchas veces lo que somos haciendo cosas. O tratamos de ocultar lo que estamos sintiendo haciendo cosas. Bueno, aquí, cuando dependemos de la palabra de Dios, yo creo que tenemos un ejemplo claro ahí en Marcos 14, cuando Jesús dice que María, en vez de afanarse como Marta, escogió lo mejor. Escogió escuchar a Dios mismo, escogió escuchar la palabra. Escogió lo mejor y eso la diferenció de muchos de sus discípulos. Ella buscó estar ahí, escuchar al Señor. Marta estaba afanada. Por otro lado, Jacob y Juan estaban luchando quién se sentaba a la derecha, quién a la izquierda. Y Tomás, por otro lado, quería tocar, ¿cierto? Quería ver para creer. María escogió lo mejor. Se sentó a escuchar al Señor. Estamos haciendo eso en nuestra vida.
Es parte de nuestra vida diaria el disponernos a los pies del Señor, a escucharlo a Él. Yo creo que mucha de nuestra oración, cuando definimos oración, pensamos en ir y pedir y hablar. María se sentó a escuchar y escogió lo mejor. Yo creo que Dios nos está llamando a eso, a depender de Dios a través de la palabra. La segunda cosa, que lo compartí esto el domingo pasado, ¿cierto? Es depender del poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy día es el protagonista en la iglesia, o debe ser el protagonista. El Padre está en el cielo, Jesucristo está a su derecha, y el Espíritu Santo está aquí, en medio nuestro. Y debemos entender eso. Toda potestad me da, le conviene que yo me vaya. ¿Para disfrutar esto aquí? ¿O para mostrar la gloria de Dios? Iglesia querida, yo creo que tenemos que empezar a enfocarnos individual y como iglesia hacia dónde queremos ir. Como les leí en el proverbio en un comienzo, si no tenemos una visión clara, si no tenemos claro hacia dónde vamos, estamos desnudos. Eso dice la Escritura. Esto es clave. Debemos depender entonces del poder manifestado, del poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Yo anoté algunas cosas y se las quiero mencionar así nomás. En Juan 14, 17, creo que anoté los pasajes, no lo anoté. Bueno, en Juan 14, 17, voy a ir para acá. Juan 14, 17, se los voy a leer. Cuando hablamos del Espíritu Santo, miren, usted puede abrir el libro de Juan, capítulo 14, y en el 14, en el 15 y en el 16, podemos sacar estos principios, estos valores acerca del Espíritu Santo. Y quiero leer en Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y dice, y estará en vosotros. Jesús dice esto porque le habló a sus discípulos antes de la venida. Por eso les dijo, el Espíritu Santo está entre ustedes, pero dice, pero estará en ustedes. En ustedes, hace esta aclaración. Entonces, si pudiéramos definir esta función del Espíritu Santo, podríamos decir que Él es nuestro ayudador, ¿cierto? No es nuestro obligador, es nuestro ayudador, nuestro ayudador. Entonces, nos ayudará a vivir la verdad, dice, morando y estando con nosotros, dándonos ánimo en todo tiempo. Cumple su función de ayudador. Vamos por otra. Dice en Juan 14, 26. Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. La otra función del Espíritu Santo es podríamos decir maestro. Él nos va a recordar, nos va a enseñar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre hay una relación del poder de Dios manifestado en el Espíritu Santo y la palabra. Son inseparables, inseparables. El Espíritu Santo cumple la labor de enseñarnos, de recordarnos, de revelarnos la verdad. Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces lo podemos ver como maestro. Yo anoté alguna aquí, quizá hay muchas más. También dará testimonio. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Está hablando también de la venida del Espíritu Santo. En Hechos 1, capítulo 8, los judíos, los discípulos judíos de Jesús le hacen, Señor, va a restaurar en este tiempo el reino de Dios. Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber lo que Dios ha determinado en su sola potestad. ¿Y saben cuál es la respuesta que le da a esa pregunta? Dice, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y van a ser testigos. Y me van a ser testigos. Es esta misma transmisión. Jesús fue como testigo de Dios, nosotros somos testigos de Jesús. Y recibimos poder para eso. No recibimos ni anhelamos poder del Espíritu Santo para sentir cosquillas aquí en el estómago, ni para saltar, ni para llorar toda una tarde. No.
Recibimos poder para ser testigos. Y yo les decía la semana pasada que la raíz de testigo es la misma que mártir. Ay, ay, ay. Entonces eso nos da otra perspectiva. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. Tú no vienes a calentar una silla, eres testigo. Si estás empapado de la palabra, si estás siendo lleno del Espíritu Santo, eres testigo. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra forma, no hay otra reacción. Si somos llenos de la palabra, llenos del poder, somos testigos. Somos testigos de lo que Dios ha hecho. Juan 16:8, y podría nombrar muchas, yo aquí anoté algunas nomás, dice, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? Tú, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Vamos a recibir poder, vamos a ser testigos. En el fondo lo que está diciendo, lo que siempre hemos aprendido, somos canales a través de los cuales Dios se manifiesta. Seremos testigos. Él convence de pecado y Él nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Si ustedes se fijan, bueno, estos 3 capítulos están en una página, 14, 15 y 16. Y hemos sacado todos estos principios aquí. Juan 16:13, o este ya lo leí, no. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. De nuevo, Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando nosotros vivimos de esta manera, podemos vivir la segunda parte, o sea, la tercera parte de ahí, depender de Dios a través de la comunión en la iglesia. Si estamos cada uno de nosotros llenos del poder del Espíritu Santo, si cada uno de nosotros está penetrado con la palabra, ¿saben? Eso es lo que nos va a unir y vamos a poder caminar en comunión. Porque, como les digo, no hay otras cosas que nos puedan unir. El Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, la palabra de Dios que es inalterable, es el único pegamento que nos puede mantener unidos, caminando, a pesar de ser tan distintos. Pero Dios se glorifica en la diversidad. Dios se glorifica en nuestras debilidades. ¿Cuánto más en nuestra fortaleza? ¿Cuánto más si descubrimos el potencial que Dios ha puesto en nosotros? Yo pienso en esto, siempre. Si el Señor se glorifica en mis debilidades, si yo logro descubrir mi fortaleza, Dios más se va a glorificar. Voy a ser un instrumento útil en las manos de Dios. A eso hemos sido llamados en este tiempo. Como les digo, el vivir esta vida de comunidad, nosotros en la viña hablamos mucho de relaciones auténticas. No podemos tener relaciones auténticas si no conocemos, no estamos en una comunión con el Espíritu Santo y somos confrontados a la palabra. Es imposible que podamos vivir una relación auténtica. O quizás la podemos vivir, pero va a estar dependiendo de nuestros esfuerzos humanos. Y vamos a vivir apretando los dientes, muchas veces, o mordiéndonos la lengua. Pero no hemos sido llamados a eso. Hay un poder que se desata cuando comenzamos a vivir de esta manera. Un poder tan grande que la gente ve y dice, estos son discípulos de Jesús. Esa es la iglesia que queremos ser. Esa es la iglesia que queremos ser. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. Y eso tiene que quedar claro. Yo creo que Dios en este tiempo nos está llamando a construir algo especial como iglesia. Y no digo aquí que seamos los mejores, no, yo creo que somos siervos inútiles, no, que lo único que queremos es amar a Dios, servir a Dios y que otros conozcan esta hermosa realidad que Dios nos ha permitido vivir. Esto lo presenté la semana pasada y les decía yo, si quieres formar parte de esta iglesia, nuestra prioridad va a ser adorar y alabar. Nada nos va a desenfocar de esta prioridad. Por eso les decía, quizás tenemos
cosas por hacer, queremos construir esto, pero no vamos a bajar de lugar esta prioridad. Siempre será adorar y alabar a Dios. Nuestro sello será amar y dar. De tal manera que el mundo vea cómo nos amamos, cómo nos damos unos a otros y crea que Él nos envió. Y nuestra misión será alcanzar. Porque podríamos pasarlo súper bien aquí, cerramos la carta y le aseguro que lo vamos a pasar súper bien. Pero hemos sido comisionados, la gran comisión, y vayan y hagan discípulos. A eso Dios nos está invitando. Y a eso me atrevo a decir que Dios está llamando en este tiempo. Yo no creo que hayan llegado por casualidad a este lugar. Creo que Dios tiene planes en este tiempo y Dios quiere hacer algo. Y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo como pastor conozco la vida de muchos y hemos visto la mano de Dios en detalles, en cosas, que lo único que hace es reafirmar que Dios quiere hacer algo con nosotros. Amén. Oramos al Señor, yo no sé